quienes quieran conectarse a través de nuestro streaming. Candidato, partamos por un tema, ya iremos, ¿no es cierto?, bajando distintos fondos, pero pareciera ser que en las últimas horas se ha renovado una tensión, un roce con su candidata compañera, digamos, en el mundo de la derecha, Evelyn Matei. Ella ha dicho, ha vuelto como a insistir que tiene un problema como de confianza con usted, lo dijo, lo acabamos de señalar también en titulares, pero también ella planteaba ayer en una entrevista radial que le da miedo que usted pueda correr mucho los límites si es que llega a ser presidente. Bueno, con Evelyn hemos trabajado juntos en distintas instancias, fuimos integrantes de una lista dentro de la UDI para competirle a la lista de Juan Antonio Coloma y, si no me equivoco, Víctor Pérez. Y sintonizamos bastante bien. Después trabajamos en otras cosas en el Parlamento y después ella me ayudó mucho para la segunda vuelta del año 2021. Así que yo al menos tengo de los recuerdos de que hayamos trabajado juntos una buena opinión. Ella puede haberla cambiado, sí, y lo entiendo, tendrá sus motivos. Yo no tengo problema con Evelyn Matei, miro hacia adelante, creo que los adversarios están al frente. Y que ojalá todos los que somos oposición del gobierno tuviéramos esa misma disposición. De hecho, ayer, en el acto que tuvimos en la noche, con casi 1000 personas aquí en Arica, le di un aplauso para todos los candidatos de oposición y planteé que todos nos comprometiéramos a que si yo no pasaba la segunda vuelta, apoyáramos, porque tenemos que terminar con este fracaso. Y pedí el aplauso tanto para Franco Parisi como para... Sí, lo vimos. Kaiser y como para Evelyn Matei. Candidato José Antonio Kast, pero solo un punto aquí para poder avanzar en contenidos, ¿no? Pero cuando Evelyn Matei, que es una candidata que usted dice, han caminado juntos muchos años, plantea que ella tiene temor de que usted esté dispuesto a correr los límites, como los ha corrido, dice ella, siendo candidato, y que como los podría correr si termina siendo electo presidente. ¿Qué garantías puede dar usted de que esos límites, de que no va a correr los límites? Que probablemente es el punto donde ella pone un botón amarillo en estas declaraciones que acaba de hacer. Habría que pedirle que se defina de qué límites estamos hablando, porque estamos hablando de un límite puntual en la dureza con la que vamos a enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico, a los que quieren seguir ingresando de manera ilegal a Chile. Yo creo que no sabría por dónde decirle cuáles son los límites extra por los cuales quiere ella plantear. Ella se refería, la verdad es que en esa declaración se refería a raíz de, digamos, de lo que ella llamó la campaña asquerosa, digamos, la campaña de bots que ella responsabiliza a su comando, digamos, de esa campaña de haber inventado que ella tenía Alzheimer, etcétera. A partir de eso dice: cuando alguien está dispuesto a correr los límites siendo candidato, a mí obviamente me da miedo que pueda correr mucho los límites si es que llega a ser presidente. Y ella dice: todavía no he escuchado a José Antonio Kast pedir disculpas, reconocer que no está bien lo que se haya hecho en términos de haber inventado que ella tenía Alzheimer, etcétera. A eso se refiere. Usted, ¿por qué no ha dicho, o por qué le cuesta tanto decir que no estuvo bien, más allá de que usted dice que usted no es responsable de esa campaña? Pero ¿le parece que si quiere, digamos, tener la amistad cívica de la que usted habla con la candidata, más que pedir un aplauso, parece que lo que necesita Evelyn Matei es que usted le diga que no estuvo bien esa campaña que inventó, digamos, que ella tenía Alzheimer? Lo he dicho en todos los tonos. Lo he dicho públicamente, lo he dicho en las redes sociales. Nosotros no estamos ocupados ni preocupados de nuestros adversarios. Nosotros estamos ocupados de combatir. Pero eso no es la pregunta, José Antonio. Ella dijo, nunca ha dicho, pucha, lo siento, nunca ha dicho, esto no puede suceder. ¿Lo dice ahora? Lo he dicho, pero lo puedo decir, pucha, favor. Lo siento. Esto no puede suceder. Con esa claridad, con más claridad, porque yo claramente uso las redes sociales de buena manera. Si alguien quiere que yo haga una declaración de acuerdo a lo que para ella le podría dar calma y paz, yo no tengo problema. Pero lo dije el primer día, nosotros no usamos este sistema para denostar a nadie. Nosotros estamos preocupados de levantar nuestras propuestas. No estamos preocupados de la guerra de bots, estamos preocupados de la guerra contra el narcotráfico, contra el crimen organizado. Yo las invito a venir aquí al Cerro Chuño, a lo que sufren las
personas ahí, a lo que sufren los niños, que están obligados a vivir en un lugar que es inadecuado para la vida humana. Y por eso dijimos que vamos a expulsar y vamos a derribar todas esas cuestiones, todos esos muros y ciudad. Pero ahora, José Antonio Kast, no hacemos eso, no buscamos eso, hemos demostrado siempre con mucho espíritu patriótico sacar a Chile adelante. Sino ¿qué sentido tendría que yo dijera, si yo no gano la elección, voy a jugármela por quien la gane? O sea, es un contrasentido lo que señalan, porque si yo creyera eso, no habría dicho el primer día, mucho antes que se diera toda esta discusión, que yo votaría por ella, por Kaiser o por Parisi, si cualquiera de ellos ganara la elección. José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, usted no es el único candidato que habla de seguridad. Todos los candidatos, incluyendo la candidata del oficialismo Janet Jara, plantean que la seguridad y la batalla al crimen organizado es prioridad número 1 para el país. ¿Por qué usted lo plantea como si fuera el único que descubrió que este era un problema para la sociedad? Lo plantea Evelyn Matei, que ha trabajado también con muchos equipos, tiene una propuesta sólida. Lo plantea la candidata Janet Jara, lo plantea todos los candidatos, Franco Parisi, Kaiser. ¿Por qué? ¿Cuál sería su diferencia? ¿Más mano dura para poder entender? Porque todos plantean casi lo mismo. Sí, yo a los que le reconozco autoridad en esto, o una posición, son a los candidatos de oposición al gobierno, a la candidata de la continuidad que hablaba de los pacos, a la candidata de la continuidad que se refería de mala manera a las Fuerzas Armadas, a la candidata de la continuidad que quiere regularizar 300.000 inmigrantes. No le asigno ningún valor a sus dichos, porque no lo creen. Es un acomodo electoral. A los otros sí les creo, y creo que si alguno de ellos gana, los podemos complementar con nuestras posiciones, y si yo gano, me podría complementar con las posiciones de ellos. Pero mi pregunta es si usted tiene una postura más dura que Evelyn Matei, por ejemplo, en nosotros el tema. Tenemos, no sé si más dura o no, tenemos posturas. Hemos señalado que si hay un inmigrante ilegal y entra a Chile, vamos a pedir al Congreso que ya no sea una falta, sino un delito. Y con eso él tiene la opción de irse directo a un refugio, si es que es una persona que no tiene antecedentes, y a la cárcel directo si es un delincuente. Y desde el refugio lo vamos a expulsar o le vamos a abrir la puerta para que salga por donde mismo entró. Eso es muy claro, es referente a eso. Respecto a las inmigraciones irregulares, no vamos a hacer ninguna más. Le vamos a quitar los beneficios a los inmigrantes irregulares que estén en Chile, en áreas de salud, en áreas de vivienda, en áreas de educación. José Antonio, y en ese sentido remesas de esas personas al exterior. Dos cosas quiero preguntarle sobre eso, porque anoche en el programa de TVN Candidato Llegó Tu Hora estuvo Johannes Kaiser, que también, digamos, fue bastante duro, habló de campos de detención, que no sé si es lo mismo, pero esto de tener campamentos como de refugiados, no serían refugiados en este caso, pero centros de reclusión. Quiero saber, ¿es lo mismo más o menos que están planteando esto, tener en el norte unos centros donde lleven a quienes intenten entrar de manera irregular en nuestro país? ¿Cuánto tiempo los van a tener ahí? Y lo otro que él aseguró es que los hijos de inmigrantes irregulares no podrán acceder a la educación, por ejemplo, ni a la salud. ¿Usted también? Porque acaba de decir quitarle los beneficios a los irregulares. ¿Qué pasa con los hijos de esas personas que están viviendo en Chile? No van a ir al colegio, no van a ir a atenderse al CEFAM. Bueno, en el caso nuestro hacemos varias distinciones. Primero, si es una persona irregular que tuvo un hijo que nació en Chile, ahí hay una norma constitucional que dice que esa persona que nace en Chile es chilena. Por lo tanto, una cosa es lo que ocurre con sus padres y otra cosa es lo que ocurre con el niño. Y ahí tendremos que ver con los tribunales de familia qué se puede hacer en caso de que esa persona se quiera ir, la familia, y quiera dejar a su hijo aquí con la garantía de su pasaporte. Yo creo que eso no es razonable desde el punto de vista de la familia. Pero lo van a expulsar. ¿A esa persona usted lo expulsaría? Expulsaría a sus padres. Sí, pero no va a dejar a los hijos, es como lo que está haciendo Donald, lo que se ha hecho en Estados Unidos. Pero déjeme aclararle, Chile tiene resuelto eso desde el punto de vista judicial y se le nombra un curador. Pero la mayoría de los padres optan por llevarse a sus hijos, porque tienen claro que el cuidado de los hijos es mejor con los padres. Pero eso ya es una decisión de los padres. Si ellos quieren dejar al hijo aquí, bajo la tutela de un curador, de un responsable,
bueno, lo podrá hacer, pero lo natural, desde el punto de vista humano, es que se lo lleve. Aquellas personas que ingresen a Chile y estén retenidas en un centro para inmigrantes ilegales, eso va a estar, tenemos definido algunos lugares que sí están en la zona norte, porque por ahí entra la mayoría. En general vamos a ver que estén cerca de una pista aérea para poder usar transporte aéreo. ¿Y dónde los va a mandar, candidato José Antonio Caz? Porque Venezuela no los recibe, no deja... Todos los venezolanos no lo reciben, pero podemos llegar a un acuerdo con algún país vecino donde ellos puedan estar cerca de la frontera. Y ahí de nuevo, usted se pregunta, ¿por qué un país no recibe sus compatriotas que están siendo repatriados? Es curioso. Por lo tanto, ahí hay un problema de origen que el concierto internacional debería abordar. Ya, claro, pero ese es el hecho con el que si usted es presidente y si usted aplica esto que está diciendo, ¿cierto? Se va a encontrar. Sí, nada, y la mayoría, hoy día la mayoría de los migrantes de nuestro país son venezolanos, entonces no es un tema menor. Nada de lo que nosotros hagamos va a ser fácil. Pero esas personas llegaron a Chile. Si vienen vía terrestre, pasaron por Colombia, pasaron por Ecuador, pasaron por Perú y aunque usted no lo crea, subieron de Perú a Bolivia para entrar por Colchane. Bueno, tendrán que devolverse caminando o en bus por la misma zona y ver si lo recibe Bolivia, si lo recibe Perú, si lo recibe Colombia. Sí, ¿hay algún... Sí, candidato José Antonio Caz, ¿hay algún marco humanitario que incluya su propuesta de seguridad respecto a los migrantes? Sí, por supuesto. Porque devolverlos caminando por el mismo lugar. No, caminando es una metáfora, porque ninguno de ellos llega caminando, llegan en buses. No, llegan varios caminando que mueren en el camino. Hemos visto. El recorrido, el recorrido yo la invito a venir aquí a la zona y se va a dar cuenta que el recorrido hasta Pisiga Bolívar siempre es en bus. Sí. Y de Pisiga Bolívar a Colchane hay una zona que es a pie. Cruzan Colchane y después vuelven a bajar en bus a Huara e Iquique. José Antonio Caz, el presidente Gabriel Boric ha presentado recientemente, ¿no es cierto?, va a presentar un proyecto, una reforma constitucional con un decreto supremo para que la presencia, el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera norte se facilite, sea más potente, tenga mayores también, ¿no es cierto?, atribuciones las Fuerzas Armadas allí en la zona norte. Eso permite, digamos, que su propuesta sobre seguridad se refuerce. ¿Está de acuerdo? Y me imagino que los parlamentarios del Partido Republicano irán a votar a favor de esta reforma. Sí, la vamos a votar a favor, pero es parte del show de despedida de Gabriel Boric. Porque yo cuando vino aquí a Colchane pensé que iba a bajar y iba a inaugurar la unidad policial que prometió en su última venida, que creo que fue hace 2 o 3 años atrás. Ahí se dio cuenta de la precariedad de la unidad policial y dijo, se las vamos a reconstruir. Ahí no ha pasado nada, no ha habido ningún avance. Están en unas condiciones muy precarias, con muy baja dotación, con no el mejor equipamiento. Y claro, cuando va el presidente, sube mayor dotación, se ven mejor las cosas, pero en eso no ha avanzado nada. Ya, pero ¿le parece bien entonces la reforma constitucional anunciada por él? Bien, pero tarde, después de 125.000 inmigrantes ilegales adicionales que han entrado por las fronteras y que no fueron retenidos en la frontera y expulsados. Solamente para terminar, porque tenemos otros temas, pero puntualizar un tema sobre la migración. Usted ya dejó claro qué pasa con los que intentan, digamos, entrar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con los que ya están acá viviendo en Chile de manera irregular? Se habla de 300.000 por lo menos. Usted dice que no los va a regularizar como proponen algunas otras candidaturas, pero ¿qué se hace con esos? ¿También usted va a intentar, digamos, detenerlos y llevarlos forzadamente a estos campamentos para expulsarlos? ¿Qué va a hacer? Primero les vamos a señalar que ellos tienen que tomar una decisión rápido de volver a sus países de origen. Esas personas tienen los recursos para volver a sus países de origen, la mayoría tiene pasaporte y puede utilizarlo para irse a otro país. Si no puede irse a su país de origen, por ejemplo Venezuela, podrá irse a Colombia, podrá irse a Perú, Ecuador, Argentina, a otro país. Y nosotros vamos a darle las facilidades para que lo hagan. Nosotros no vamos a regularizar a todos aquellos que no utilizaron las 2 regularizaciones anteriores que se realizaron durante el gobierno de Sebastián Piñera. Bueno, el procedimiento va a ser más rápido, porque le vamos a decir, usted tuvo la posibilidad 2 veces y no la aprovechó. No hay tercera. Y aquellos que no han tenido la posibilidad,
no han tenido la posibilidad de hacerlo, les vamos a señalar también que tienen un plazo razonable para salir. Clarísimo. Van a tener algunas dificultades con las autoridades presentes, porque todos tienen claro que Chile no resiste más. Candidato José Antonio Kast, uno de los temas centrales, digamos, en el debate de estos días tiene que ver con su propuesta sobre un recorte fiscal de 100.000 millones en 18 meses, que todavía, y lo dijo nuevamente la candidata de Lima ayer, nadie ve por dónde puede ser posible. Algunos voceros suyos han tratado de explicar este famoso recorte, pero previo a entrar a ese detalle, hay una columna en La Tercera que es interesante, de Cristian Valenzuela, una persona muy cercana a usted, quizás el jefe asesor principal, que se llama Parásitos. Es mi redactor de actas. Ya, y la columna en La Tercera dice Parásitos. Y hay un punto interesante que se lo creo, que dice: el verdadero enemigo del país no es el recorte fiscal, es la casta política que trabaja para evitarlo. Los que justifican el despilfarro, los que normalizan la deuda, los que tienen la inercia antes que el cambio. Son ellos en el gobierno y en parte de la oposición los que han hecho del Estado un ecosistema perfecto de mediocres bien pagados. ¿Usted está de acuerdo con todo este punto que hace el señor Valenzuela? Por supuesto. ¿Sí? Que la Sí. gente que trabaja en el Estado son parásitos y que el problema son No, la él casta no dice política. eso. Pero el título de la columna es Parásito. Ya, no, pero que en Sí, el fondo para- La hay casta política, bueno. Sí, Para referirse a los que son. Hay Ya. un dicho chileno: Ya. al que le quepa el poncho que se lo ponga. ¿Y a quién ¿Ah? le quepa, Pero- quién le cabe el poncho en Yo le este voy a ir caso? ¿A dando quién se algunos refiere? ejemplos. A ver. Yo le voy a dar algunos ejemplos. Unos ejemplos generales y unos ejemplos individuales. Ejemplos generales. Cuando estuvimos en COVID, hubo una serie de personas del Estado que recibieron el bono COVID, que era un bono pensado para aquellos que no tenían trabajo y que esto era una fórmula de paliar un momento muy difícil de su vida. En el Estado fueron más de 30.000 personas que, teniendo trabajo, recibieron ese bono. Si yo hubiese sido presidente, les habría dicho lo mismo: parásitos. Ya, pero Porque- usted es como similar al caso de las licencias, digamos, de la gente que usó Lo licencia mismo. para viajar. Lo mismo. Ya, pero es que usted habla, o sea, lo que dice Cristian Valenzuela habla de la casta política, que es un concepto de Javier Milei. de Javier Exacto. Milei, que es como, Esas personas. ¿a qué se refiere? Porque esos, lo que usted está diciendo son gente fresca, ¿cierto? Esas personas. Sí, pero eso no necesariamente significa que sean de la casta política, pueden ser Sí. funcionarios, pueden ser, o sea, usted está hablando como de que existe un grupo de personas que se dedican a la política, digamos, y a abusar, ¿cierto?, del Estado. Eso está situado en todas partes, finalmente. O sea, en todas partes hay gente fresca. En la oposición, en el oficialismo. ¿Cómo le diría usted a alguien que sin producir vive de lo que producen otros? ¿Usted le dice ¿Cómo le parásito? diría usted? No, ¿cómo le diría usted? Usted es el que está planteando el Sí, punto. no, usted me preguntó por el tema de los parásitos. ¿Cuál es el nombre que usted usaría para referirse a personas que no trabajan, que fueron apitutadas en ese lugar y que reciben recursos de todos los chilenos a través de los impuestos que pagamos? Sí. ¿Cómo le diría? Porque Es- vamos a decirle apitutado. Es que hay un punto. Operadores políticos. Sí, Pero ¿cómo le diría usted? Hay un punto interesante aquí en lo que estamos conversando, porque acá se habla de que finalmente los que justifican el despilfarro, se dice en esta columna, sería la oposición, y es en parte la oposición. ¿Se refieren a Chile Vamos? ¿Tienen una mirada crítica Mire, respecto? Sí. yo la puedo llevar a un proyecto de ley que presenté hace muchos años atrás, el año 2017. ¿m? Y el proyecto de ley se llamaba Ley Antipitutos. Y se la presenté a varios de mis colegas. En ese momento yo era ex UDI, pero se lo fui a presentar a todos mis ex colegas UDI. Y a uno en particular le dije: oye, ¿tú me firmarías este proyecto de ley antipituto? Ah, qué interesante, por supuesto, déjame leerlo. Lo leyó, se tomó unos 10 minutos y de repente me dice: oye, pero esto es muy duro. Sí, pues muy duro. Que a mí es complicado firmarlo. Sí, lo entiendo, porque si tú lo firmas, estás diciendo que tu señora y tus hermanos no van a trabajar para el Estado. José Antonio Kast, Bueno, eso es precisamente lo que yo buscaba, que ni un hermano, ni un pariente, ni una señora de alguien que tuviera un cargo electo popularmente, trabajara en un cargo designado de confianza
en el gobierno. Eso es inaceptable. Usted ha dicho, en relación a esto, usted ha dicho... Pero déjeme hacerle un ejemplo. Sí. En las empresas portuarias, en la SOFRI, hay muchos cargos, en EFE, hay muchos cargos donde se designan personas por amistad, no por conocimiento técnico. Ya, es que quiero preguntarle sobre eso. Mire lo que está pasando en ENAP. Nosotros levantamos el tema de Laura Albornoz, sí, que tiene como 4 pegas. Y ahora aparece de que tiene que dar explicaciones por el gasto de 37 millones de pesos, sí, en viaje, fuera de Chile para temas que no eran de hidrocarburos. Bueno, que cada uno diga cuál nombre quiere ponerle. Ya, pero yo quiero preguntarle, usted ha hablado con respecto a eso que pretende sacar, dice despedir, al menos habla de 100.000 funcionarios públicos, y como rápidamente cuando llegue... Yo no he dicho eso. Se lo escuché en Tele 13 Radio con Iván Valenzuela. Usted dijo son más o menos 100.000 los que vamos a sacar. Le echar a todos? No, dijo los que hay que sacar. Reducción de personal. Bueno, sacar, sí, echar o no. Es que distingamos, okay, perdón, pero distingamos, es que porque una cosa es que yo diga, yo voy a asumir y los voy a sacar, y otra cosa es decir, hay 100.000 que no están haciendo la pega y que entorpecen la pega de otros. Sí, pero usted ha hablado siempre que va a reducir funcionarios cuando llegue y se refiere a eso. Absolutamente. Ya, mi pregunta es... No, es que quiero aclararlo, porque al llegar nosotros fácilmente podemos pedirle a unos 10.000 que salgan y después vamos a ir buscando, porque al principio no tenemos la claridad de quiénes son los que no aportan. ¿Y por cómo llega el cálculo de los 100.000 entonces? Eso es lo que han señalado varias instituciones bastante serias respecto del aumento de funcionarios públicos en los últimos 4 años. Sí, pero ese aumento pasa, la mayor parte de ese aumento, hay 80.000 que son relacionados con los SLEP, no son funcionarios del Estado y por lo tanto poco es lo que usted podría hacer con ellos. Sí, se dice que es el 50 y 50, pero lo que sea. Si me dice ya, usted tiene posibilidad de 20.000, bueno, va a partir con los primeros 10.000. Y en el SLEP, le quiero decir que aquí en Arica, Parinacota, Cota, es un desastre. Anteayer estuve en Bisbiri. En Bisbiri había una escuela que tenía un profesor, un alumno. Hoy día ya no tiene ni un profesor ni tampoco un alumno. Y me va a creer que los cartelitos que avisaban que estaba la escuela ahí funcionando estaban nuevos. Solo en esos 2 cartelitos que pusieron, que pareciera poco, se ven bien lindos, se han gastado más de 1 millón de pesos. ¿Y qué va a hacer usted con los SLEP? Porque ese sistema está recién, recién implementándose. Nosotros hemos tenido la posibilidad, como equipo, de conversar con algunos directores de los SLEP. Nos han contado las deficiencias que tienen. Nadie sabe que entraron cada uno y tuvo que crear su propio sistema computacional, que ese sistema computacional no conversa con el sistema de pago del Estado, que tienen que hacer sus propias compras públicas, que le dedican mayor cantidad de personal a trabajar en cosas administrativas, no en mejorar la calidad de la educación. El tema del traspaso de los bienes de las escuelas ha sido muy complejo porque no se sabía lo que había. Bueno, y también podremos conversar con los SLEP para ver cuáles de esos colegios podrían pasar a una administración delegada en entidades que sí saben, la Fundación Astoreca, la Fundación Belén Educa, la Fundación MATE, el CODECER. Hay muchas alternativas para que esos colegios que hoy día no tienen una buena prestación pasen a entidades que han trabajado en educación y han sacado muy bien adelante a sus niños. Hablamos con José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano y Social Cristiano, aquí en Pauta de Análisis, la 100.5. Candidato, yo sé, lo sabemos todos, que usted no ha querido entrar en la agenda valórica, ha dicho que no va a ser parte de su prioridad, que hay muchas otras urgencias. Pero las sociedades son una trama, las sociedades tienen muchos temas. Usted va a llegar, si es que gana la próxima elección presidencial, y va a ver sobre la mesa 2 proyectos que tienen que ver, no sé si se le llama agenda valórica, pero que tienen que ver con discusiones que tienen que ver con la vida. Por ejemplo, el proyecto de despenalización del aborto, que va a quedar probablemente en carpeta, y también eutanasia. Usted ha querido esquivar el tema valórico, me imagino que porque la elección anterior marcó mucho el debate, pero ¿por qué ha querido esquivar un tema que tiene que ver también, ¿no es cierto?, con la concepción que uno tiene de la sociedad de un país? Sí, yo no he querido esquivar nada. Ya. Yo enfrento los problemas. Y los problemas de Chile no son eso, hoy día. Los problemas de Chile son la crisis de seguridad, el crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia, el trato de personas, la internación de armas, lo hemos visto aquí en las fronteras.
Ya, pero eso no implica que sean que haya problemas principales o donde esté su foco, no implica que no puedan manifestarse y que no pueda Nosotros y nos que no vamos pueda a establecer aplicar. sus posturas frente a temas que Nosotros también se están nos vamos- discutiendo en la sociedad. Sí, sigan discutiendo. Nosotros nos vamos a dedicar al crimen organizado, al narcotráfico, nos vamos a dedicar al empleo, a generar trabajo, a hacer crecer a Chile y nos vamos a dedicar a algunas Ya, y crisis la sociales. eutanasia, por ejemplo, que es Como un la crisis. proyecto que está bastante avanzado, si es que se llega a aprobar y usted es Nosotros nos vamos a presidente, ¿va a dedicar- vetar ese proyecto? Nosotros nos vamos a dedicar a la crisis de salud, nos vamos a dedicar a la crisis de habitación, de Pero vivienda y nos vamos a Esa dedicar no a fue la la crisis de pregunta, José educación. Antonio. Y mi respuesta le da claridad de las cosas que nosotros vamos a hacer y de qué cosas no vamos a hacer. Candidato. Nosotros vamos a hacer un gobierno de emergencia y nos vamos a ocupar de los temas que ahí le he planteado. Nada más. Que no quiere decir que no tome los temas. Cuando llegue el tema. Es que no lo está tomando. No, si es que ese tema sale del Estado, porque de nuevo... Sí, pero hoy esto es una día- entrevista donde nosotros, digamos, definimos qué le preguntamos. Sí, le Porque, encuentro toda la razón. ya, sí, pues porque, digamos, entonces la pregunta es, ¿por qué está esquivando el bulto de manifestarse? esquivando. Pero lo está esquivando, por supuesto. Está diciendo, No. siempre contesta lo mismo, que los temas para usted son otros. ¿Se entiende cuáles son Es sus que son prioridades? otros. Sí, pero usted está postulando a presidir el país. Es importante para la gente, para la opinión pública, saber cuáles son sus posturas y qué es lo que va a hacer con proyectos que para usted no son importantes, parece, pero para hay otra gente que sí. Sí, mi postura siempre ha sido igual. Yo soy defensor de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, y no he cambiado nada. Lo que le estoy diciendo es que en estos 4 años no van a ser nuestros temas. Por supuesto, pero ¿qué pasa? Porque el Congreso va a seguir adelante. ¿Qué pasa si se aprueba la eutanasia en nuestro país? Por ejemplo, Bueno, porque ese proyecto está esperemos. avanzado. Usted, que pongámonos, eso es muy probable que Sí. pase o puede pasar. ¿Usted lo vetaría si fuera Es presidente? que, vean, primero decir que esto se transformó en un tema porque tenemos elecciones. Y algunos ven en esto una situación puntual para obtener un pronunciamiento de algunos candidatos. Pero el proyecto viene desde mucho antes, José lleva Antonio años. Kast. Y Ahora, yo he manifestado mi opinión siempre, Sí. pero primero le diría, aprueben el proyecto. José- Veamos cuándo se aprueba, cómo se aprueba, y si yo salgo electo presidente, haré lo que tenga que hacer. José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano y Social Cristiano, usted plantea, ¿no es cierto?, un recorte fiscal importante. Hay una gran discusión en los economistas si es posible o no es posible, pero yo le quiero llevar brevemente algo que para la ciudadanía puede hacer ruido porque pasó en la Argentina, en el gobierno de Javier Milei, una figura que usted mismo ha señalado como alguien muy inspirador para usted. Son recortes fiscales respecto de planes de discapacidad, de jubilación de los adultos mayores. Da vuelta, ¿no es cierto?, con el famoso echado préstamo la posibilidad, usted lo ha visto, no estoy diciendo nada nuevo, de temores de la ciudadanía respecto de que pueda haber un golpe o un mordisco, digamos, a la PGU. Entonces, hay temores respecto de que derechos sociales podrían retroceder en un eventual gobierno suyo. Ninguno. Nosotros no vamos a retroceder en ningún beneficio social. ¿Y cómo va a Con recortar? derechos adquiridos. Los recortes vienen por otros temas. Y ahí primero decirle que aclarar, un recorte de 6.000 millones es como si nosotros pusiéramos un ejemplo. Una familia gana 1 millón de pesos y el ajuste para esa familia sería de 70.000 pesos. Eso es el monto, ¿ah? Porque a veces con los 6.000 millones y las cosas se enredan. Pero Entonces, no hay nadie, ningún economista, nadie que diga que eso Que es le calce. que es posible, que le calcen los números. Incluso Kaiser anoche también en Candidato Llegó Tu Hora dijo que no le, No hay digamos, cómo. que no hay cómo. Evelyn Matei, ¿cierto? No Kaiser llega es por ningún economista. lado. no es que me habló de economista. No, digo, economistas, candidatos que son de derecha, porque no ya. le voy a decir lo que dice la oposición, pero la misma Evelyn Matei no llega por ningún lado a los 6.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Porque las explicaciones han sido vagas, por decirlo menos. Bueno, primero quiero decirle que ya ganamos esta discusión, porque hoy día los tenemos a todos conversando y discutiendo y planteando rebajas y recortes al presupuesto. Eso no se había dado nunca. Aquí la costumbre era gastar más de lo que se tenía y contratar más de lo que se necesitaba. Ya, Entonces, pero ¿cómo va a bajar primero- los 6.000 millones cuando Sí. hay... Ayer Bueno. entrevistamos a Rodrigo Álvarez aquí, ¿cierto? Que es de su campaña, digamos, y él dijo que por lo menos habían 3.000 millones que eran que dependían, digamos, de cambios legales.
O sea, Sí. la mitad de lo que usted está proponiendo en 18 meses, porque eso es el punto, depende de leyes que tiene que aprobar en el Congreso. Sí, Ya, y lo vamos a hacer. Ya, en 18 meses. O sea, lo que pasa es que los 6.000 nosotros los dividimos en 3.000 administrativos y 3.000 legislativos. Los 3.000 legislativos lo vamos a hacer con una nueva mayoría en el Parlamento y por eso para nosotros es tan importante no solamente ganar la presidencial con cualquiera de los de oposición, sino que también tener mayoría en el Congreso para enfrentar ciertas situaciones que son inaceptables. En segundo lugar, hay economistas como Klaus Schmidt-Hebel, como Michel Lavé, que dicen, es difícil pero se puede. Entonces, no es que todos los economistas estén diciendo lo mismo. Cada día se van sumando más economistas a los cuales les hace sentido. Y una vez que uno les va mostrando ciertas líneas de trabajo, se puede hacer. Después tenemos instituciones como el CEP, el Centro de Estudios Públicos, la Universidad de San Sebastián, la OCDE, el BID, que hace varios años atrás dijo que solo en ineficiencia del Estado podían calcular más de 5.000 millones de dólares que no llegaban a las personas. José Antonio Caz, usted dice una frase al pasar, dice, ya ganamos finalmente esta, no sé si dice pelea, pero ya ganamos. Conversación. Ya ganamos discusión porque ustedes pusieron, ¿no es cierto? Finalmente está todo el mundo hablando del recorte fiscal y es verdad ese punto. Pero también es cierto que en la medida que usted ha planteado el tema, ha costado mucho que lo puedan explicar. Y también usted en las encuestas ha estado ahí como un poquito estancado, incluso a veces... Estable, digamos, claro, estable. Pero tampoco ha tenido un gran alza, ni ha seguido, ni ha seguido subiendo, sino que ha ido como a goteo, bajando un poquitito, no sé. No, pero eso se frenó en parte, esa pequeña filtración, el fin de semana pasado, pero da lo mismo, si las encuestas son así. ¿No le ha hecho mal esta discusión sobre el recorte fiscal? No. Oiga, si las encuestas son así, yo las subo todos los domingos. En esto sí que tengo experiencia. Todos los domingos subo las encuestas buenas, malas, y puede que no gane. Si es una realidad, o sea, cada uno puede decir que va a ganar, pero dentro de las posibilidades está que uno no gane. Somos 4 candidatos de oposición al actual gobierno y nos tenemos que repartir ese 60% al cual aspiramos. Bien. José Antonio Caz, antes de terminar, porque se nos acaba el tiempo. Yo puedo seguir, aquí está muy bien. No, pero es que se nos acaba a nosotros también. Pero, oiga, tenemos una espada de Damocles. Tenemos una espada de Damocles al otro lado. Nos ponemos en el caso que usted gana en la segunda vuelta. Bueno. ¿Usted va a apoyar la candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU? Como lo he señalado siempre, primero tengo que ganar. Entonces, yo diría... No, pero para algunas cosas usted se da por ganador, digamos, y dice cómo lo va a hacer. Es que ese es uno de para los esto temas, no. Ese es uno de los temas que yo diría que tengo que ganar para tomar una definición. Yo no sé, porque nadie me ha preguntado tampoco directamente. A mí el presidente no me consideró para nada, lo entiendo, no soy nadie hoy día, pero no nos consideró. No nos preguntó nuestra opinión antes de lanzar esta noticia. Pero usted no tiene una opinión. No, es que tengo que tener los antecedentes claros. ¿Qué significa ser presidente de la ONU? ¿Qué gasto implica adicional no es presidente, para Chile? secretaria general. Bueno, pero bueno, ya no quiere manifestarse. No lo voy a manifestar y así lo he dicho. José Antonio Caz, candidato presidencial del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano. Muchísimas gracias por esta temprana conversación aquí en Pauta Análisis, cerrando la semana. Y no se pierdan una visita a Arica, Parinacota. Debo reconocer que no he ido nunca. Vengan a Putre, a la Laguna Chungará, a Tacora, Parinacota, Bisbiri y la ciudad de la eterna primavera. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. Que tenga un buen día allá en el norte de nuestro país. Que estén muy bien. Gracias, adiós.